Hola, Ya, buenos días a toda la unidad de pediatrías. Bueno, queremos hoy día presentar un tema muy importante a cargo del doctor Jaime Guarda. Doctor Guarda es pediatra de la Universidad de Chile, médico especialista en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital de San Jude. También es jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Luis Calvo Maquena y jefe de la subcomisión de cuidados paliativos PINDA. Entonces tenemos de verdad el lujo de que el doctor nos haya regalado su tiempo para darnos esta charla importante con el objetivo de actualizar algunos conceptos que yo creo que no solo a los oncólogos se nos hace necesario, sino a todos los pediatras que nos vemos enfrentados de una u otra manera al manejo de un paciente en cuidado de fin de vida. Y que muchas gracias, doctor, por su tiempo. bueno, muchas gracias a ustedes. Yo feliz en realidad de participar, de poder compartir con ustedes algunas cosas. Y el tema de hoy día es sedación paliativa en niños, niñas y adolescentes, y que lo consideremos como una herramienta disponible para poder aliviar el sufrimiento de los pacientes en el fin de la vida. Entonces, para partir, yo quería que se pudieran conectar a ese QR. Les voy a dar unos minutitos y que escriban en una o dos palabras qué es sedación paliativa, qué entienden ustedes por eso, para tener este punto de partida, a ver si podemos, o sea, si tenemos algunos conceptos que están correctos, pero puede que haya otros que no estén, que haya algún grado de confusión o algo, entonces la idea es poder aclarar eso y, y, y que veamos cómo lo podemos resolver. Entonces, Mida Solam, alivio, alivio del sufrimiento. Vayan colocando palabras. Evitar sufrimiento. Asistencia en fin de vida, muy bien. Eutanasia, bien. A ver si aparece alguna otra palabra de repente. Acompañar en el fin de vida, compasión, excelente. No estamos tan perdidos entonces, ¿cierto? Eh, entonces lo que vamos a hablar hoy día es un poco, primero definir qué es la sesión paliativa, cuáles son sus objetivos, algunos desafíos éticos que aparecen ahí. Una de las palabras que aparecía era eutanasia y eso es como importante diferenciarlo. Cuándo está indicada, recomendaciones de cómo aplicarla con algunas guías clínicas que han sido publicadas, cómo evaluamos que un paciente está bien sedado y algunos fármacos, nombrar solamente algunos fármacos que podemos utilizar para realizar la sedación paliativa. Yo puse esta diapositiva no para poner la definición de cuidados paliativos, sino que cuidados paliativos normalmente cuando uno lo nombra se conoce y se asocia al fin de vida, pero la verdad es que cuidados paliativos es mucho más que el fin de vida. Eh, y es importante, ojalá, tener una relación con las familias que venga desde antes, idealmente desde el diagnóstico de una enfermedad que amenaza o que limita la vida, como puede ser el cáncer, como puede ser una cardiopatía congénita, como puede ser secuelas de la prematurez, parálisis cerebral, fibrosis quística, enfermedades metabólicas, en fin. Eh, Porque uno va enfrentando ciertos desafíos a lo largo de la historia de la enfermedad que tienen que ver con compatibilizar los valores de las familias con las necesidades sanitarias que tienen y también con desafíos que tiene cada una de las enfermedades. Eh, y cuando uno conoce a la familia, conoce esos valores, hay un respeto mutuo, también la confianza es mejor y por lo tanto permite o facilita eh, que decisiones difíciles como realizar una sedación paliativa sean
idealmente conversadas antes y también acordadas con los familiares y con el paciente de en qué circunstancias eso es posible y si se va a plantear o no. Entonces, lo nombro solo para entender que, claro, uno se enfoca en cuidados paliativos al fin de vida como se reconoce habitualmente, pero para poder hacer un buen trabajo en el fin de vida necesitamos conocer también al paciente desde antes y podemos hacer también intervenciones como paliativistas desde antes. Y que no se acaba tampoco con el final de la vida, y eso también es importante destacarlo, sino que los cuidados paliativos continúan después en el acompañamiento de los seres queridos, de los familiares y también del equipo de salud en el duelo después de la muerte del paciente. Entonces, ya entrando más en tema, ¿qué es la sedación primero? Eh, y que como la sedación nosotros lo usamos en varios contextos y lo hacemos también pensando en proporcionar alivio, ¿cierto? Lo hacemos para disminuir procedimientos dolorosos, ejemplo, cuando hacemos mielogramas o preunciones lumbares en oncología, que se hacen, son procedimientos que se hacen frecuentemente, se utiliza la sedación para disminuir sufrimiento de los niños, miedo, ansiedad, angustia, procedimientos futuros y dolor. Y también lo hacemos en el manejo de emergencia en unidades de cuidado intensivo o en la urgencia, por ejemplo, al intubar un paciente, eh, pero también lo podemos hacer para manejar los síntomas, y aquí no aparece en la diapositiva, pero quiero recalcar, para el manejo de síntomas refractarios en el final de la vida. Y esa palabra es importante porque si el síntoma no es refractario, no está indicada la sedación paliativa. Tiene que haber un síntoma refractario, que el paciente esté en el fin de vida, y nosotros para lograr el alivio de ese síntoma refractario podemos utilizar la sedación paliativa como una herramienta para poder aliviar ese sufrimiento que ese síntoma esté generando. ¿Cómo lo define la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos? Como el uso controlado de fármacos sedantes con la intención de inducir un estado de disminución o ausencia de conciencia para aliviar síntomas intratables. A mí no me gusta mucho esta definición porque la verdad es que el mismo hecho de usar sedación paliativa permite tratar el síntoma, por lo tanto la palabra intratable a mí no me gusta mucho personalmente, aunque uno entiende de dónde viene. Entonces a veces prefiero usar la definición que usa la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es la administración deliberada de drogas en dosis y combinación requerida para reducir la conciencia de un paciente que está en etapa de fin de vida para lograr aliviar los síntomas refractarios. Eh, y esto se tiene que usar como último recurso porque interrumpe la vida social, o sea, la vida biográfica de un paciente. Solo usarla si es estrictamente necesario y luego de que este proceso sea validado éticamente. ¿Qué significa que sea validado éticamente? Que haya una deliberación por parte del personal de salud de manera multidisciplinaria, que esto sea compartido con el paciente, con su familia y que estemos todos de acuerdo. ¿Ya? Eh, y súper importante diferenciar que la sedación paliativa no es eutanasia. Y hay varias diferencias con la eutanasia. Primero tiene que ver con que la sedación paliativa, en realidad, cuando uno lo proyecta en el tiempo, la idea es que esto sea en un paciente que esté con un síntoma refractario primero y que esté en etapa de fin de vida. Por lo tanto, el paciente se está muriendo y lo que uno esperaría es que el paciente esté sedado por algunas horas o días. Eh, la eutanasia lo que busca es, en realidad, que el paciente fallezca. Y claro, uno dice, ¿cuál es el pronóstico de este paciente? En realidad depende de la legislación de cada país, pero en general es cuando hay una enfermedad que no tiene posibilidad de cura. El paciente no tiene por qué estar activamente muriendo, sino que simplemente puede él manifestar su deseo de fallecer y tomar la decisión de cuándo hacerlo. eh, y por lo tanto no busca eh, o sea, lo que voy es que no tiene por qué ser solamente en el fin de vida, sino que puede ser en el caso de una enfermedad incurable y tener incluso un pronóstico de vida de, de varios meses. La intención de la asociación paliativa es aliviar el sufrimiento. Y la intención de la eutanasia es terminar con la vida. ¿Cómo lo hace la asociación paliativa? La idea es administrar estos medicamentos para disminuir el estado de conciencia al nivel necesario para aliviar el síntoma. ¿Cómo lo hace la eutanasia? Lo que busca es matar al paciente.
¿Cómo se hace la sedación paliativa? A través de una infusión continua, ya puede ser por vía subcutánea o endovenosa, con estos medicamentos sedantes, y la idea es titular la dosis hasta lograr el alivio del síntoma que, que motiva la sedación paliativa. Como el procedimiento de la eutanasia, en realidad es dar una sobredosis deliberada de un paquete de medicamentos que tienen dosis letales. El criterio de éxito de la sedación paliativa es que se alivie el sufrimiento, y en el caso de la eutanasia es la muerte del paciente. Y cuando uno inicia la sedación paliativa, en realidad, si bien es cierto, no está predeterminado y esto se puede prolongar varios días, lo que uno espera en realidad es que uno mantenga al paciente sedado algunas horas, algunos pocos días. En cambio, la eutanasia lo que uno busca es que el paciente fallezca inmediatamente. Por lo tanto, no son lo mismo. Otra cosa importante destacar es que la sedación paliativa no está destinada ni a prolongar ni a acortar la vida de un paciente. Pero la posibilidad de que se acorte por la sedación existe. Y eso no hay que negarlo. Y eso se llama principio del doble efecto desde el punto de vista ético. Eh, Esto significa que una medida, en este caso la sedación paliativa, tiene dos efectos. Uno es que es intencional, lo que buscamos es aliviar el síntoma refractario. Pero existe la posibilidad de que haya un segundo efecto, que es no intencional, y es que el paciente efectivamente puede morir o se puede acortar su vida justamente por la administración de la sedación paliativa. Y creo que la intencionalidad en esto es fundamental, y muchas veces nos quedan las dudas de si el paciente, porque recuerden que es un paciente que ya está falleciendo, que está en fin de vida, y no siempre queda claro si el paciente fallece por su propia enfermedad o si fallece porque nosotros comenzamos una sedación paliativa. A veces coincide que uno inicia la sedación paliativa, el paciente fallece a las pocas horas. Entonces, pareciera este efecto, o sea, esta causa y efecto, o sea, inicia la sedación paliativa, el paciente fallece, y uno se queda con esa sensación de que quizás fue la sedación lo que finalmente hizo fallecer al paciente. Eh, este concepto hay que explicarlo bien claro también a las familias cuando uno inicia un proceso de sedación paliativa, porque puede quedar una sensación de culpa, y creo que es importante también para nosotros tener claro que aunque el paciente fallezca, nuestra intención no es matar al paciente, sino que nuestra intención es aliviar el sufrimiento, entendiendo que existe este principio del doble efecto que podría ocurrir, pero que no es nuestra intención. Y por eso es importante cuando uno inicia sedación paliativa que el paciente efectivamente esté en fin de vida y no en cualquier momento, porque no, si no, no sería sedación paliativa. En el caso de pediatría, la verdad es que hay una gran variabilidad en la práctica clínica de la frecuencia en la que se hace, dónde se hace, con qué medicamentos se hace la sedación paliativa. Por ejemplo, el doctor Fredericksdorf, que trabaja en el Hospital Benioff en California, dice que en su hospital tienen menos de un caso al año con sedación paliativa. Esto significa que ellos son capaces como equipo de manejar los síntomas refractarios eh, de manera súper adecuada, y por lo tanto es muy excepcional que necesiten utilizar la sedación paliativa. En cambio, en Bélgica describen que más o menos hasta casi un 22% de los pacientes fallecidos en un año requirieron sedación paliativa. El Hospital Roberto del Río hizo una revisión de 10 años y más o menos era el 15%. Y en relación a dónde fallecen los pacientes, la verdad es que si se fijan en Europa, el 64% de los pacientes fallecidos en el hospital podría recibir sedación paliativa, versus un 28% de aquellos que fallecieron en domicilio. Y la doctora Natalie Rodríguez con la Cheri Palma y la doctora Edo del Roberto del Río consolidaron sus datos de 20 años, del 2003 al 2023, y lo publicaron el año pasado, en donde ellos en realidad atendieron 204 pacientes en cuidado paliativo hasta el 2021, perdón, de los cuales 46 recibieron sedación paliativa, y eso significa que un 22,5% de los pacientes recibieron sedación paliativa en 20 años. Y la verdad es que esto es más o menos estable en relación a lo que publica la literatura, que también, como les digo, es bien variada. Hay reportes de entre el 15 y el 60%, otros como el doctor Fredericksdorf, que dice que es una cosa excepcional, menos de un paciente al año, eh, y hay otros lugares donde en realidad es más de un 60%. Entonces va a depender un poco también de las capacidades que tengamos de
de, de aliviar el sufrimiento y aliviar los síntomas refractarios que podamos enfrentar. Normalmente se habla de que menos de un 25% es razonable. Y si uno está haciendo sesión operativa más de un 25% de los casos, hay que revisar algo porque significa que no estamos pudiendo eh, a tratar adecuadamente los síntomas. Entonces, también depende mucho de nuestro contexto y no es lo mismo tener un paciente hospitalizado donde tenemos todas las herramientas para poder tratar todos los síntomas versus un paciente que quiere estar en su casa y fallecer en su casa y que no vamos a poder probablemente disponer de todas estas herramientas que sí tenemos en un hospital. Entonces, eh, yo también miraría esos números con cuidado en el sentido de cuál es nuestro objetivo y si se alinea esto con los objetivos de la familia. Y normalmente lo que buscamos con la sedación paliativa es que la muerte en realidad sea tranquila y que no haya sufrimiento. Eso significa que esté libre de estorbos terapéuticos que prolonguen la agonía, esto incluye medicamentos, incluye la alimentación, la hidratación en algunos casos, incluye medidas avanzadas, ventiladores, etcétera, que sean un clima de comunicación efectiva, de intimidad, que la confianza entre la familia, el paciente y el personal del equipo de salud sea transparente, claro, honesto, eh, y donde la familia y el paciente sean el centro de atención, y no nosotros mismos a veces, que nos angustiamos cuando no podemos tratar un síntoma. La idea es que el paciente tenga sus síntomas controlados de manera adecuada y que también haya un apoyo emocional de las personas significativas hacia el paciente, pero también de nosotros como equipo de salud hacia esas personas significativas. Y esto incluye también el acompañamiento en duelo posterior a la muerte. Lo que buscamos entonces es una buena muerte. Y esto significa como aquella muerte en donde la cantidad de sufrimiento para el niño y su familia sea la menor posible. Y es muy difícil, y casi no, por no decir imposible, tener cero sufrimiento, porque la verdad es que un paciente, un niño, un adolescente fallezca genera mucho sufrimiento en la familia. Pero la idea es que eso sea lo mínimo posible y poder tratar de aliviar en lo que podamos ese proceso a la familia ya es un trabajo gigante. Entonces, algunas cosas que podrían definir como una buena muerte es que si esta muerte fue esperada y donde hubo tiempo para poder planificar, para prepararse, para vivir un duelo anticipado, para despedirse, para trabajar el legado, y finalmente ayudar a ese niño que está falleciendo también a trascender. Cuando se logra una sensación de calma o de control, tanto para el niño como para su familia, y se logra mantener la dignidad del niño y su familia durante este proceso. Cuando respetamos los deseos del niño y de la familia, que nos alineemos con los objetivos que tiene esta familia, con sus valores. Esto se llama toma de decisiones compartidas. Si logramos fortalecer o restaurar las relaciones que tiene este paciente falleciendo con sus seres queridos, hay, yo recuerdo hace poquito tuvimos un niño con un tumor del sistema nervioso central que falleció en su casa y que estaba muy enojado con su papá, papás separados, pero él vivía con su mamá, pero estaba muy enojado con su papá y la semana antes de su muerte en realidad lo mandó a la punta del cerro eh, y finalmente por, por motivos de náuseas, vómitos y dolor, por hipertensión endocriniana, este niño comenzamos sesión paliativa en su casa y el papá, mientras él estaba sedado, comenzó a pedirle perdón por todas las cosas en las que él había fallado como padre. Y logró en ese momento de tranquilidad poder despedirse de su hijo y pedirle perdón. Y una vez que le pide perdón, su hijo fallece. Entonces, estas son estas cosas medias, no sé, como paranormales que ocurren a veces, donde los niños están esperando algo y en este caso pareciera que era que necesitaba que su padre entendiera lo que él sentía. Y cuando su padre le pidió perdón y lo entendió, este niño falleció. Por lo tanto, también es parte de lo que nosotros hacemos. Las intervenciones deben centrarse en el niño y a veces, sobre todo cuando estamos hospitalizados, no en la rutina del hospital, y esto significa a veces cambiar eh, o la cantidad o los horarios de los controles de signos vitales, disminuir la frecuencia, por ejemplo, eh, salir a veces un poco de la rutina habitual.
La idea es lograr aliviar la carga de sufrimiento, eso consideramos una buena muerte. Y obviamente también, sí, que es lo que buscamos, que haya un adecuado control de los síntomas, especialmente el dolor. ¿Cuándo está indicada? En realidad, primero tenemos que tratar de anticiparnos de posibles síntomas que puedan ser difíciles de manejar, aclarar los objetivos del paciente y también de los cuidadores. Si la situación es previsible, podemos nombrarla y trabajar desde antes. Si mira, en estos casos, lo habitual es que ocurra, tenemos un paciente con metástasis pulmonares, la verdad es que lo más probable es que este paciente tenga mucha disnea en el futuro, podemos manejarlo con morfina, con oxígeno o con lo que necesite, pero la verdad es que llega un momento en donde si la disnea es suficiente, es muy intensa y no podemos manejar los síntomas en esa circunstancia, una opción para que no sufras, para que no te sientas ahogado, no te asustes, es que podamos utilizar la sedación eh, como una herramienta para aliviar ese sufrimiento por este síntoma, estando en fin de vida, repito. Existen también algunas situaciones donde la sedación puede ser una medida de urgencia y que en realidad no haya mucho tiempo para poder planificarlo tanto con la familia, y ahí uno como médico también tiene que asumir esa responsabilidad e indicar la sedación eh, cuando el paciente lo necesita, sin a veces tener tan claro o tan explicitado con la familia qué es lo que significa. Eh, y las que se me ocurren ahora, básicamente una hemorragia masiva, que el paciente va a fallecer por esa hemorragia, estamos, recuerden, en el fin de vida, y, y en esos casos podría ser una situación donde la sangre es muy exagerada, genera mucha angustia, mucho miedo, eh, y por lo tanto, además de usar las medidas como usar ropa oscura, toallas de color verde o oscuro, es una manera también de poder aliviar ese miedo, esa angustia que puede generar la misma hemorragia. Otra situación que se me ocurre, por ejemplo, un estatus convulsivo de un paciente que está en fin de vida. eh, y bueno, esa es como la que se me ocurre en estos momentos. Eh, no requiere necesariamente un documento de consentimiento informado, puede ser un asentimiento informal tanto del paciente como de su familia, eh, pero sí lo recomiendo que quede escrito en la ficha clínica que se hizo una conversación con la familia, con el paciente y que todos acordamos, en realidad que todos acordamos que la asociación operativa es una posibilidad en este caso y que se acordó. Si existiera un documento de consentimiento informado, mejor, pero a lo que voy es que no es necesario tenerlo, sino que simplemente basta con anotarlo en la ficha. Lo mismo si pasa en la medida de urgencia, que uno dice, como, bueno, yo anoto en la ficha por qué tomé la decisión, eh, y con eso uno se resguarda desde el punto de vista médico-legal de que lo que uno está haciendo es un alivio al sufrimiento en un paciente que está falleciendo. Eh, Ahora, si la sesión operativa solo la podemos hacer en la etapa de fin de vida frente a síntomas refractarios, ¿cuándo hay un síntoma refractario? Y esto es cuando el equipo de salud percibe que las intervenciones terapéuticas que hagamos para aliviar ese síntoma van a ser incapaces de proporcionar un alivio adecuado, van a agregar mayor morbilidad y esta morbilidad se hace intolerable o es excesiva, o no tenemos un tiempo suficiente porque el paciente está falleciendo, de poder esperar que este síntoma se alivie, sino que tenemos que hacerlo de manera más rápida. Y una cosa importante, que la angustia del equipo no es indicación de sedación paliativa. Muchas veces nosotros nos angustiamos frente a una situación difícil y somos nosotros los que estamos sufriendo porque vemos al paciente pasarlo mal, pero esa no es la indicación. La indicación es que el paciente tenga un síntoma que sea intratable, que esté en proceso de fin de vida, y que no tenemos, a pesar de las medidas que hemos tomado, la verdad que no hemos logrado aliviar el síntoma. Los síntomas refractarios más frecuentes, dolor y disnea, creo que por lejos son los síntomas más frecuentes. Hemorragia y convulsiones son los otros. Pero también existe el delirium o agitación, que en niños es bien difícil de diagnosticar el delirium,
Es más fácil cuando hay agitación psicomotora, pero aún así es difícil y nos confundimos. Eh, yo diría además que solo como adelantándoles un poco, el delirium es el único caso en donde el uso de midazolam, que es la droga que normalmente utilizamos, puede empeorar el síntoma. Entonces hay una de las guías que les quiero mostrar que diferencia qué medicamentos usar en el caso del delirium. Eh, Asfixia, por ejemplo, en casos de tumores de tórax o tumores de cervicales, en donde podemos tener un crecimiento suficiente como para producir asfixia de la vía aérea, o sea, obstrucción de la vía aérea. En esos casos también uno podría plantear sedación paliativa. Cuando hay crisis de pánico o angustia de morir en un paciente que está muriendo, eso también es una causa esto llamamos distrés existencial, eh, pero también podría ser una causa de sedación paliativa, lo mismo las náuseas y los vómitos. Y el estrés existencial eh, debe en realidad primero ser evaluado por un equipo de salud mental, porque hay que excluir que el paciente no esté deprimido, que no esté con delirium, que lo que tenga no sea ansiedad, eh, y se caracteriza porque hay una profunda sensación de falta de sentido de la vida, desesperanza, pero particularmente lo que hay también es mucha ansiedad y miedo a morir. Entonces, eh, si el paciente está falleciendo y existe este gran miedo y esta profunda sensación de falta de sentido, podría ser también una causa de recibir sedación paliativa. Si el paciente no va a morir en forma inminente, obviamente no corresponde sedación y corresponde todo el manejo integral que necesite ese paciente. Y obviamente optimizarse con salud mental, como les dije antes, y si el síntoma es refractario y estamos en fin de vida, nuevamente plantear la sedación paliativa. Y esta es la guía, esta es la última guía, se publicó el año 2022 por un equipo multidisciplinario en realidad de Estados Unidos, donde participó gente de distintos hospitales y de distintos estados, y tiene algunas diferencias. La pongo porque, para que se vean, no está tan claro o evidente cuáles son los mejores medicamentos, pero sí está claro el proceso. Y eso quería revisarlo con ustedes. Primero, ¿el paciente tiene una enfermedad incurable y se está acercando al fin de vida? Si la respuesta es no, no corresponde sedación paliativa. Ahí paramos el algoritmo. Sí, el paciente en realidad tiene una enfermedad incurable y se acerca al fin de vida. O tal vez, no me queda tan claro que esté en fin de vida, puede ser. ¿El paciente tiene un sufrimiento que es intolerable? No. También paramos. No le corresponde recibir sedación paliativa. Pero si la respuesta es sí o tal vez, vamos a clarificar cuáles son nuestros objetivos y el pronóstico que tenemos. Y para eso tenemos una reunión interdisciplinaria, nos juntamos con la familia, clarificamos cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos. Si tenemos dudas éticas, las podemos consultar en el comité de ética o hacer una deliberación ética entre el mismo equipo de salud y junto con la familia. Y de acuerdo a eso, buscar las mejores alternativas. Obviamente, también al mismo tiempo que hacemos esto, vamos a optimizar el manejo de síntomas. Y eso significa revisar con el equipo de cuidados paliativos en algunos casos quién puede necesitar este paciente, con equipos de alivio del dolor, si necesita rotación de opioides, si necesita agregar medicamentos ayudantes, consulta de medicina integrativa, agregar, depende de cada centro qué cosas disponibles tienen, pero nosotros, por ejemplo, tenemos en el Calvo Maquena posibilidad de usar acupresión, acuterapia, terapia floral, tuina, masaje antroposófico, entre otras cosas. Si nosotros hacemos estas medidas de alivio de síntomas y esperamos un tiempo razonable, recuerden que el paciente está en fin de vida, por lo tanto no podemos esperar 3 semanas a que se alivie el síntoma, ¿cierto? Sino que tenemos que esperar un tiempo razonable a que nuestras medidas sean eficientes, y si mejoran los síntomas y la carga de sufrimiento es tolerable, aceptable, nuevamente paramos y no necesita sedación paliativa. El tema es qué pasa si es que a pesar de tomar todas estas medidas, el paciente no mejora sus síntomas, sigue siendo un síntoma intolerable. En ese caso, nosotros hacemos una nueva revisión de metas con la familia, identificamos cuáles son los síntomas o las áreas en donde se está generando el sufrimiento y discutimos la posibilidad de comenzar una sedación paliativa.
¿Estamos todos de acuerdo? ¿El paciente, la familia, el equipo médico, todos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Hay alguno que no quiere. Entonces revisemos de nuevo cómo podemos mejorar los síntomas y volvemos atrás a este punto de optimización de los síntomas. Nos damos un nuevo tiempo y revisamos nuevamente si tenemos eh, una mejoría del síntoma. Ahora, si es que estamos todos de acuerdo, ahí implementamos la sedación paliativa recién. Y en Estados Unidos, ellos necesitan tener una orden de no reanimar porque es parte de sus temas legales, eso va a depender de cada país. Nosotros no lo necesitamos, pero obviamente si vamos en esa sedación paliativa no tiene sentido que nosotros reanimemos al paciente una vez que el paciente fallezca, como que no hace mucho sentido. Entonces tenemos que tener eso claro, clarificar cuáles son las gotas, las gotas, perdón, las metas, eh, y por ejemplo definir el nivel de conciencia. La idea es aliviar el síntoma, no llevar al paciente necesariamente a la inconsciencia. Y hay veces que necesitamos llevar al paciente a la inconsciencia para poder aliviar el síntoma, sí, pero si lo logramos con una sedación leve, mejor aún, porque el paciente puede seguir participando de su vida. Definir también como cuánto tiempo vamos a esperar para ver si con las medidas que hicimos anteriormente eh, logramos aliviar el síntoma. Entonces, todos juntos vamos a comenzar, si es que tenemos todo esto claro y decidimos comenzar la sesión paliativa, todos juntos vamos a adecuar cómo hacerlo. Y lo que recomiendan en Estados Unidos es partir con Precedex, con dexmedetomidina, y titular el Precedex a lo que necesite. Y si es que no es suficiente con Precedex, considerar el uso de Propofol. Entonces, aquí ya viene una gran diferencia porque nosotros normalmente usamos más bien el midazolam. En Europa también se usa normalmente, mayormente el midazolam, antes que el Precedex o el Propofol. Por lo tanto, aquí ya hay una diferencia que va a depender un poco del contexto en donde nosotros nos encontremos para poder, o para elegir la droga que vamos a utilizar. Y obviamente durante todo el proceso de la sedación paliativa y después de la muerte, tenemos que mantener una adecuada comunicación de alta calidad con la familia, con el paciente, también con nosotros como equipo, con todas las personas que colaboren en el tratamiento del paciente. Ojalá poder hacer un debriefing después de la muerte, o sea, conversar como qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, que yo tengo dudas, incluyendo también a los equipos de enfermería, particularmente en nuestra realidad las TENS, que muchas veces no participan de la toma de decisiones y a veces no queda claro que le dimos un medicamento y el paciente se murió y a veces quedan con esta duda, esto puede ser eutanasia y puede generar mucho sufrimiento moral de los equipos de enfermería o de los técnicos cuando no tienen claro qué es lo que se hizo y por qué se hizo. Entonces, es importante tener esta oportunidad de poder, ojalá hacerlo antes, pero muchas veces también es importante hacerlo después para revisar qué es lo que pudimos haber hecho mejor y también felicitarnos en las cosas que hicimos bien y también mantener el trabajo en duelo y el apoyo en duelo con la familia. Y les quería mostrar esta misma, es más o menos parecido en la guía de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, que también informar a la familia, tener consentimiento, que no necesariamente es escrito, y dejar registro en la historia clínica. Eh, pero aquí diferencian entre qué síntoma es. Si es delirium, la primera opción no es midazolam, como serían las otras, sino que es levomepromacina, una vez que han fallado el uso de otros antipsicóticos como aloperidol en primera instancia, tratando de aliviar el síntoma. Si eso falla, podemos usar levomepromacina como eh, droga para iniciar la sedación paliativa. Como segunda opción, sobre todo si están en domicilio, el uso de midazolam o fenobarbital, pero también nos nombran, estando en el hospital, el propofol o el caso de usar la vía subcutánea el midazolam. Pero antes de usar midazolam, primero usar levopromocina. Esa es la diferencia con el que proponen ellos en el caso de delirium. En todos los otros síntomas, la primera opción es el uso de midazolam y como segunda opción el uso de fenobarbital. Eh, y si se fijan, en ninguna están nombrando los opioides, que es algo que nosotros sí hacemos frecuentemente. Entonces, eh, lo otro que no se nombra acá es el Precedex. Nosotros como equipo de salud tenemos algunas obligaciones y eso tiene que ver con mantener la continuidad de los cuidados. No podemos suspender los cuidados básicos porque la sedación se está prolongando y eso significa también proteger al paciente
movilizarlo, evitar que haga úlceras por lesión, o sea, por presión, eh, mantener un estado de tranquilidad en relación a que si un paciente está bien sedado, el paciente no está sufriendo, siempre está reevaluando el nivel de sedación y el manejo del síntoma refractario que llevó hacia la sedación paliativa. Para evaluar el nivel de sedación, podemos usar la escala de Ramsay, que se divide de 1 a 6 dependiendo del grado de sedación o de respuesta a los estímulos que tenga el paciente. Y como les dije, la idea es buscar un estado lo menor posible que logre el alivio del sufrimiento. Y por eso debemos ir titulando la dosis. ¿Qué hacemos en el caso de la hidratación o la alimentación? Y esto también es una pregunta difícil desde el punto de vista ético. Eh, Hay algunas recomendaciones que son las que tengo escritas acá, pero la verdad es que yo creo que lo más importante es que esta decisión esté acorde a los valores del paciente, su familia, porque lo que nos ocurre muchas veces es que la familia no va a querer suspender ni la hidratación ni la alimentación, porque da la sensación, ¿no es cierto? Es como mamá, como papá, lo que hacemos es alimentar a nuestros hijos y así es como los cuidamos. Entonces, dejar de hacer eso significa que lo estoy dejando de cuidar. Eh, entonces es difícil para una familia aceptar el suspender de golpe la hidratación o la alimentación. Eh, Muchos quieren mantenerlo, otros están dispuestos a disminuirlo y hay maneras para también tratar de hacer esa disminución. Yo creo que una cosa importante antes de mantener hidratación o alimentación por vía enteral, por ejemplo, es los riesgos. Recordemos que el paciente está falleciendo, por tanto su vaciamiento gástrico está disminuido, puede haber distensión abdominal, pueden haber cólicos, pueden haber gases, flatulencia, y puede haber también regurgitación, vómito e incluso aspiración. Por lo tanto, eh, si uno explica esto a la familia va a aceptar en realidad que lo mejor es disminuir al menos la cantidad de alimentación al mínimo posible o necesario. Lo normal es que no se indique alimentación o que ésta se suspende. Un paciente que está falleciendo normalmente ya por sí mismo deja eh, de alimentarse. Entonces, y eso tiene que ver con esto, que en realidad cuando uno se alimenta estando en el fin de vida, no se siente mejor, no se siente alivio, se genera un malestar, hay una sensación de pesadez, de plenitud gástrica, y esa es incómoda, y por lo tanto, normalmente ya el paciente está comiendo menos y al momento de sedar ya no es capaz de alimentarse por su cuenta. Si el paciente ya había dejado de recibir líquidos o alimentos, la idea es no indicar hidratación. Si el paciente está hospitalizado o en su casa recibiendo hidratación EV o subcutánea, la verdad es que esta se puede disminuir a un 25-50% de los requerimientos basales. Muchas veces nosotros dejamos, estando en casa, por ejemplo, por vía subcutánea, los medicamentos en bombas elastoméricas y la bomba elastomérica tiene una cierta cantidad de volumen que pasa en el día y por lo tanto ahí nosotros estamos dando alrededor del 25-50% de los requerimientos. Eh, ¿Uy? ¿Qué pasó? Perdón, no sé qué pasó. Ahí sí. Eh, y con eso en realidad, perdón, confírmeme que se está escuchando bien porque algo me pasó en el computador. Sí, se Sí, escucha bien. se está Ya, escuchando bien. gracias. Eh, entonces, eso, normalmente lo ideal es disminuir la hidratación y esto tiene que ver también así como disminuye el vaciamiento gástrico, también disminuye la diuresis, comienza a haber una oliguria, incluso anuria, y por lo tanto si nosotros estamos recibiendo el 100% de hidratación, lo que empieza a ocurrir es que el paciente se empieza a encharcar, se empieza a edematizar y comienza también con mayores cantidades de secreciones, de estertores, y por lo tanto genera más incomodidad muchas veces que, que esta menor hidratación. Eh, Parte del morir, de un buen morir también, se ha visto que es con una hidratación más baja, incluso sin hidratación. Esto, lo que se ha visto también cuando un paciente está como más hidratado es que la muerte se prolonga la agonía y, y es una muerte que no se ve tan linda, digamos. No es una muerte muy bonita. Entonces, cuando uno explica también esto a la familia o a los equipos,
se entiende el por qué se debe disminuir o incluso suspender la hidratación o la alimentación. Y la elección de fármacos, como les dije antes, va a depender un poco de la realidad local. En Chile lo que más utilizamos por lejos son las benzodiazepinas. En el caso de IBU, como les dije, la idea de usar neuléticos sedativos como la levomepromacina principalmente o la clorpromacina. También se puede usar anticonvulsivantes como el fenobarbital o anestésicos como el propofol. Podemos usar el Percedex. Y se los cuento también como un tema también de normas hospitalarias. Yo, por ejemplo, en el hospital alguna vez me pasó que teníamos el paciente con midazolam en dosis bien alta, el paciente no se lograba sedar, teníamos que agregar un segundo medicamento, pensamos en usar Precedex, pero no estaba permitido por norma y no teníamos en ese momento tampoco un protocolo de sedación paliativa, entonces por norma no podíamos usar Precedex fuera de intermedio, pero sí se permitía, por ejemplo, el uso de ketamina para la sedación por procedimiento. Entonces consideramos que la sedación paliativa era un procedimiento y usamos midazolam con ketamina y logramos sedar al paciente con ese fármaco, considerando más que la ketamina puede provocar también aumento de las secreciones respiratorias, pero por lo tanto uno tiene que tener también en cuenta de cuál es el fármaco que usar, pero usamos ketamina en ese caso particular y nos fue bien, digamos. Y por eso les digo que depende mucho de la realidad local y eso motiva también a que nosotros tengamos que hacer un protocolo de sedación paliativa para que podamos utilizar los fármacos adecuados o más adecuados en este caso para lograr una sedación con la menor cantidad de riesgo y de morbilidad para el paciente posibles. Siempre consideremos cuando hagamos sedación paliativa retirar los fármacos que ya no son útiles en el paciente. Muchos pacientes en fin de vida están recibiendo una polifarmacia gigantesca y la mayoría de los fármacos no son necesarios. Por ejemplo, retirar las vitaminas, no sé, los, eh, los magnesios, los potasios y todas esas cosas. ¿Y qué pasa con los opioides? Sí, yo les dije antes, usamos midazolam, pero también usamos harto los opioides, sobre todo morfina o fentanilo, son los habituales. En, en la pseudoanalgesia de UCI se usa mucho el fentanilo. Eh, pero la verdad es que nosotros, si consideramos que los opioides, cuando uno va subiendo las dosis, van generando efectos adversos, y para lograr la sedación yo necesito elevar muchísimo la dosis del opioide, voy a tener efectos adversos de los opioides asociados a esta sedación, como la retención urinaria, por ejemplo, como constipación, y eso puede generar incluso más problemas. Por lo tanto, la verdad es que no es el fármaco más adecuado para sedar. Lo otro que nos ocurre es que la sedación es difícil de predecir. Hay pacientes que se sedan con dosis bajas, pero hay otros que se sedan con dosis bien altas. Eh, y muchas veces, más que sedación, lo que logramos es confusión del paciente, sin lograr una adecuada sedación y sin lograr un adecuado control de síntomas. Hay otros síntomas como las náuseas y los vómitos que pueden empeorar eh, con los opioides. Entonces, eh, va a depender un poco de lo que tenga. Y lo otro que ocurre es que a veces nos confundimos porque, por ejemplo, para dolor o disnea, que son los dos síntomas más frecuentes, los pacientes habitualmente ya están con opioides, ya están con morfina. Y, y por lo tanto, asociamos al opioide el midazolam o asociamos al opioide el midazolam más Precedex o lo que necesitemos. Eh, y es súper importante destacar o recalcar que cuando nosotros tenemos un síntoma en donde el opioide logra cierto alivio, la idea, como el dolor, no es suspender el opioide una vez que lo hacemos, sino que lo tenemos que mantener para lograr ayudar a aliviar ese síntoma. Pero para sedación paliativa propiamente tal, si nosotros lo que queremos y buscamos es sedar, el opioide no es la mejor alternativa, tenemos alternativas mejores. Y por lo tanto, para sedación paliativa propiamente tal, no les recomendaría el uso de los opioides, a no ser que no tengan otra herramienta disponible. Como conclusión, la sedación paliativa no busca retrasar ni adelantar la muerte. La sedación paliativa no es eutanasia. Solo está indicada en caso de un paciente que esté en fin de vida y que tenga un síntoma refractario. Requeremos para poder realizar sedación paliativa una comunicación adecuada con la familia, un abordaje integral con un trabajo multidisciplinario
y requerimos además que tanto el paciente como la familia den su asentimiento o consentimiento informal eh, con una deliberación ética entre el paciente, familiares y todo el equipo de salud, y que quede registro de esto en la ficha clínica. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guarda, por esta magnífica exposición. Bueno, antes de abrir el espacio a preguntas, bueno, quería decir que en verdad el manejo de un paciente cuidado de fin de vida encontramos que es el más difícil de todos los manejos, incluso más difícil que un manejo de un paciente que está activo. Con una quimio, con una radioterapia, que sabemos lo que viene, lo que se hace, pero el momento que ya nos enfrentamos a ver respuesta al tratamiento y que vemos que en verdad ya no se puede ofrecer nada más curativo, en ese momento es donde ya nosotros empezamos a vivir un duelo que el duelo profesional no se visibiliza y que tenemos que de cierta manera bloquearlo porque ahora tenemos que ponernos firmes y contener una familia y saber cómo vamos a explicar lo que se viene e introducir la palabra o las palabras de cuidado paliativo a la familia. Entonces, igual eso quería poner en contexto que es de las etapas más difíciles, no es para nada sencillo porque aquí se manejan muchos ámbitos desde lo emocional a lo físico. Eso, ahora, si alguien tiene alguna pregunta, para el doctor. Para nada es lo que uno se preparó. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Yo soy becado de pediatría. Respecto del uso de la escala de Ramsay, ¿el nivel óptimo es 6 o uno puede aceptar que esté, por ejemplo, en 5, 4 o 6 El es nivel, mucho? el nivel óptimo es el nivel que logre el alivio del sufrimiento del paciente. Ah, ya. Entonces, yo no les hablé porque por ejemplo la sedación operativa puede ser también eh, superficial o profunda, dependiendo de lo que uno busque y lo que dice el paciente, pero también puede ser intermitente. Hay algunos pacientes, por ejemplo, entonces hace mucho más en adultos que en niños, pero en donde los pacientes se sedan en la noche y en el día puedan seguir despiertos, por ejemplo, para comunicarse con su familia algunas horas. Eso se puede hacer. Es difícil, eso sí, porque hay que estar muy encima y no siempre responden igual, no siempre necesitan la misma dosis cada día, digamos. Eh, pero sí, lo que uno busca en realidad es el alivio del sufrimiento. Entonces, si con una sedación superficial eso se logra, es suficiente para ese paciente. Y por eso es importante estarlo monitorizando, ir viendo con qué nivel de sedación nosotros logramos eso para apuntar a ese nivel de sedación. Ya. Es que igual me pasa, como que siento que igual es muy subjetivo como del médico, decir cómo, cómo ya no está sufriendo, como, no sé, lo encuentro difícil. O sea, uno puede ver la cara del paciente, Mm, puede ver a los familiares también y que estemos todos tranquilos. ya. ¿Y las escalas Pero del sí, es dolor como difícil. clásicas se pueden seguir usando? ¿Cuál, perdón? Como las escalas de dolor como clásicas, como la FLAC, como... Pero que no estás viendo dolor en este caso, estás viendo sedación. Si lo que además quieres ver, lo que te motivó la sedación es el Ujú, dolor, puedes usarlas. Y en ya, este caso el paciente sería como no verbal, por lo tanto podría usar la escala FLAC revisada. ya, gracias. UCB tiene una pregunta, no sé qué significa UCB. Acá, Unidad de Cuidados Básicos. Hola, buenos días. Quería preguntarles por las experiencias de ustedes porque muchos de los pacientes tenemos dificultades en los accesos vasculares, entonces el uso de la vía subcutánea, como titulan los medicamentos, si ponen insuflón, no sé. Y lo otro vi que en las guías que presentó, en las guías españolas sobre fenobarbital subcutáneo, si es que lo han usado. Yo no he usado nunca fenobarbital subcutáneo, se describe, pero no lo he usado nunca, no tengo experiencia con eso. Pero en relación al uso de la vía subcutánea la usamos muchísimo en las casas. Incluso a veces lo usamos en el hospital eh, porque para que no suenen las bombas, como para disminuir el estrés y la verdad es como de tener mucho ruido en la sala. Eh, Funciona espectacular. Nosotros partimos con las mismas dosis que usaríamos endovenosa y vamos titulando. Hay que monitorizar eso sí bien,
que no haya filtración, porque como la bomba subcutánea, las elastoméricas no, ¿cómo se llama? No suenan ni avisan, hay que estar revisando, eso sí, que no haya filtración del fármaco, que no haya enrojecimiento del sitio de inserción, que no haya dolor en el sitio de inserción o infección de la zona y en caso de que salga, ir rotando el lugar. Normalmente nosotros también recomendamos que tenga, por ejemplo, la infusión continua la dejamos en un lugar, pero si necesitamos bolos de rescate, tener un segundo punto de acceso para pasar bolos, para que no se forme un bolsillo muy grande y se genere estos problemas de filtración. Normalmente en el caso de acción paliativa los pacientes no se mueven mucho, entonces no tenemos tanto problema de que se salga la vía o cosas así, excepto que uno al cambiar la sábana o al movilizar al paciente para mudarlo, la vía se salga. Pero todo eso hay que revisarlo frecuentemente, que las bombas subcutáneas o las toméricas no avisan. Teresa. Buenos días, excelente presentación. Hay justo un caso que está en UCB, una paciente que está justo, bueno, partiendo probablemente, encaja mucho con la presentación. Yo tengo una duda con respecto a la sedación. ¿Cuánto tiene tiempo límite el uso de la sedación paliativa? Y segunda pregunta, ¿yo me puedo retirar cuando ya partí con sedación paliativa y como causas que me hagan pensar en que debiera retirarme de la sedación paliativa? Sí y sí. No. A ver, no hay un tiempo definido, porque la verdad es que es muy difícil predecir el tiempo de fin de vida. Uno asume que quedan horas o pocos días, que ese es como cuando uno mira al paciente, que reconocer eso, claro, hay varios síntomas que uno puede revisar y signos que uno puede revisar para tratar de predecir que el paciente va a fallecer, pero en niños no hay, a diferencia de los adultos, en donde están definidos como en síntomas tardíos, síntomas precoces de fin de vida. En el caso de los niños no está tan claro. Uno va viendo el cambio en el patrón respiratorio, la oliguria, la disminución de la alimentación, mayor somnolencia, cambio de coloración de la piel, menor perfusión distal de la piel, ¿cierto? De cianosis perioral, cosas de ese tipo uno las puede ir viendo, uno va viendo cómo el niño se va apagando finalmente, ¿cierto? Pero no queda muy claro cuánto tiempo queda, incluso aunque uno vea eso. Y a mí me pasa que mientras más veo pacientes morir, menos me atrevo a predecir cuánto tiempo va a vivir, porque sinceramente no lo sé y uno siempre se equivoca más. Entonces es difícil. Y por lo tanto no hay un tiempo definido. Si el paciente, ¿cómo se llama? Se prolonga esto una semana, 8 días, 9 días, puede ocurrir. Ahora, si uno considera que partió la sesión paliativa por un síntoma refractario, hace todas estas medidas, considera que el tiempo no es razonable para poder esperar que estas medidas tomen efecto, lo hago la sedación del paciente pensando que el paciente va a fallecer. Tomo todas estas medidas, incluso estando con la sedación paliativa, tomo estas medidas igual, y después voy viendo que el paciente en realidad aparentemente se va prolongando esto y el síntoma debiera estar ya tratado, uno podría ir retirando la sedación paliativa, disminuyendo la titulación, que el paciente despierte y ahí reevaluar si el paciente necesita nuevamente sedación paliativa o no. También es importante ahí revisar si efectivamente el paciente estaba en fin de vida o no. Uno tiene que ser honesto también en revisar, es decir, ¿sabes qué? En realidad me equivoqué, el paciente no estaba en fin de vida. Y eso también es válido, uno se puede equivocar, digamos. Eh, pero eso en general es como lo que te puedo recomendar en relación a eso. Lo ideal es obviamente no equivocarse, pero, pero puede ocurrir. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Yo, María José. Ay, perdón, no habíamos visto. Ya. Hola, María José. Hola, buenos días, doctor. Muchas gracias por la presentación. Quería saber cómo, con respecto al manejo del dolor, qué hay de cierto como en la taquifilaxia a los opioides y cómo sería el esquema de rotación en caso de que se presentara. ¿Cuál es la alternativa más
más Perdón, frecuente o que se la ocupa. que de los opioides no te alcancé a entender. Taquifilaxia como Allá. que se haga resistente al uso. Eh, o sea, lo que pasa es ya ese otro tema. Por eso como nosotros normalmente lo asociamos porque normalmente los pacientes están ya con opioides por el uso de dolor o de disnea. Una de las medidas que nosotros podemos hacer antes de la sesión paliativa para optimizar el manejo del síntoma es hacer una rotación de opioides. Y la rotación de opioides la hacemos cuando nosotros alcanzamos niveles altos de algún opioide. Imaginemos que estamos con morfina, hemos ido subiendo las dosis, escalando, y llegamos a un punto en donde el paciente ya tiene efectos adversos secundarios a la morfina que hacen imposible poder seguir subiendo ese mismo fármaco. Por ejemplo, retención urinaria, por ejemplo, constipación severa, muchas náuseas, o incluso ya está con un poco mareado, con compromiso de conciencia, o hasta depresión respiratoria. Entonces, en esos casos uno plantearía la posibilidad de rotar opioide, y ahí yo tengo que cambiarme al que considero que me va a ayudar más. Puede ser fentanilo, puede ser metadona, puede ser buprenorfina, hidromorfona, o el que yo considere más apropiado en ese caso. Y la gracia que tiene el rotar opioide es que permite reducir la dosis equivalente bastante entre un 30 y un 50% para lograr el mismo efecto. Entonces, eh, me permite después como lograr el mismo efecto analgésico como si estuviera con el 50 o 70% de la dosis con la que tenía de morfina, el equivalente al 50 o 70% de la dosis que tenía de morfina. Ahora estoy usando otro fármaco, pero es el equivalente a eso. Por lo tanto, me permite volver a escalar de manera pausada nuevamente. Eh, Esa es la gracia de que tiene la rotación de opioides. Y la idea es plantearla antes de comenzar la sesión operativa. Una vez que me falla la sesión de opioides, el nuevo roto de opioides, sigo con los efectos adversos intolerables, sigo con el síntoma intratable, por lo tanto refractario al tratamiento, el paciente está en fin de vida, y no he logrado controlar este síntoma que está siendo refractario a las medidas que estoy tomando, ahí yo planteo la sesión operativa. Pero sí se puede hacer la rotación antes Muchas gracias. de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? Parece que no. Ya, doctor, le queremos agradecer nuevamente por esta charla tan valiosa para todo nuestro servicio, y agradecemos mucho y valoramos su experiencia, ya que para nosotros estamos introduciéndonos en esto y también haciendo experiencia en un campo que de verdad, a mi criterio, es el más complejo. Así que muchas gracias, doctor, por su ayuda, su aporte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, yo no les puse mi teléfono ni mi correo, pero bueno, jguarda@calvomaquena.cl, para que lo anoten, y cualquier duda que tengan me pueden escribir, y yo feliz de ayudarlos a tomar decisiones, a orientarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por la participación. Cariños a todos.